señor que él apenas conoce, en unas horas de conversación le cede su pasaporte. Y con ese pasaporte él sale entonces de España. O sea, eso es la vida no de una persona, es la vida de un personaje. Ahí Sabina se convierte de nuevo en un personaje fantástico. Hay una cosa importante, que es que Sabina se va a vivir a Inglaterra, y allá en Inglaterra le da asilo en términos de vivienda a un grupo de etarras que sale del País Vasco, exiliado hacia Inglaterra. Y luego él, rememorando lo que vivió con esas personas, y ahí de lo grande de Sabina, dice que eran tipos fantásticos, que eran tipos maravillosos, que sabían a la perfección cómo matar a un hombre de un balazo en la nuca. Y dice, después, porque eso era maravilloso para cuando yo creía que lo era, ahora no, ahora es deleznable, ahora es condenable las actitudes, son condenables las actitudes de los etarras. Pero vamos a recordar que la cronología marca un poco también el ambiente en el que se vive, en función de los hechos ahora históricos, pero los hechos que sucedían entonces. Al principio, el primer encontronazo que tiene con la justicia es en el 68. Yo creo que está en la Universidad de Granada, y hay ya actos subversivos. Hay reflejo de lo que está pasando en Francia, pero recordemos que son los últimos años de la dictadura franquista. Le faltaban todavía 7 años de vida a Francisco Franco y no fueron fáciles. Entonces, su padre era comisario de policía, o inspector, ni siquiera era comisario, me parece que era inspector, y a él y lo mandan detener, al propio padre le mandan detener a su hijo, que cuenta Sabina en sus biografías con mucha rabia la humillación que le hicieron pasar delante de él a su padre. El comisario, al inspector, le puso verde delante de su hijo, cómo podía consentir un rojo en la familia, en fin, lo humilló, y eso Sabina nunca lo perdonó, el ver a su padre humillado y avergonzado, porque después de todo era inspector de policía, y ahora ser rojo habría sido casi un título. Estaba bien que el muchacho tuviera inquietudes cuando tenía 19 años y luchara por la libertad, que no había en España, pero entonces era una humillación para el padre, y eso lo sufrió mucho. Eso fue la primera detención, pero después el juicio, con motivo del juicio de Burgos, que condenaron, pues ahí eso fue muy sonado, y había incluso discos clandestinos, y hubo muchas protestas, pero yo creo que fue 2 años después, creo que fue en el 70 o en el 71, sí. Y entonces en el 70, cuando el juicio de Burgos, hubo protestas, y él cogió un cóctel molotov de los que se preparaban antes, con botella, gasolina, trapo, no sé qué, y la tiró contra el Banco Bilbao, me parece que, contra un banco allí en Granada, y parece que se supo que era él, o alguien cantó de él, o alguna cámara le captó, y entonces es cuando pasó lo que tú dices, que tuvo que salir zumbando, y se autoexilió en Londres antes de que lo echaran el guante. Pero eran tiempos difíciles, tiempos en los que de verdad uno se jugaba el tipo con esas cosas. Y en Londres estuvo él 1 año ilegal, y cuando querían deportarlo, entonces ellos, la esposa de él en ese momento se llamaba Sonia, y consiguen una entrevista, creo que con la BBC, para decir que si él regresaba a España, en España lo mataban seguro. Entonces le dan 1 año más de permiso, porque el primer año en Londres fue ilegal, porque venía huyendo, e incluso con pasaporte falso. Fue en el 77, yo creo, que cuando consiguió ya él su pasaporte, que se lo entregó Morán. Yo creo que era entonces el embajador o el cónsul español allí en Londres, y le entregó personalmente su pasaporte ya con su nombre para que pudiera regresar, pero tenía una situación irregular. Pero supongo que fue bohemia también esa vida de bar en bar, viviendo de ocupa con comunas. Fue una época también que se nutrió, yo creo. Él cuentan anécdotas de que hizo de telonero para todos los cantantes de canción protesta, Elisa Serna, Pide la Serra, Luis Jacques, un montón del que cantaba el asunto de Ítaca, de Constantín Cavafis, ¿te acuerdas? Bueno, pues de toda esa gente. Y cuentan en una ocasión se topó incluso con George Harrison, el ex Beatle, el Beatle que murió en años pasados, y parece que le gustó cómo interpretaba a Sabina, y le dio una propina, creo que de 5 o 6 libras, que entonces era un dineral. Sabina hace la anécdota distinta. Sabina dice que ve a George Harrison y decide
cantar para molestarlo. Un y molestándolo se hacía que le dieran una propina rápido. En una entrevista que le hacen. Creía que eso había sido con Bob Dylan, que también lo pasó. No, con Bob Dylan fue que él parodió una canción de Bob Dylan. Se enfadó muchísimo. Claro, porque... Sí, pero se lo prohibieron. Sí. Dicen algunos biógrafos de Sabina que Sabina guardó la moneda de 5 libras esterlinas que le dio Harrison, pero él dice que no. Él dice que no la guardó, que él esa noche se lo bebió. Propio de Sabina, con esa bohemia de él. Que ahí mismo donde estaba Harrison, él se bebió. Era la celebración del cumpleaños de George Harrison. Sí. Que él mismo, ahí mismo se lo bebió, el dinero de él. Sin embargo, luego no le fue muy fácil en España, en Madrid. Cuando llega a Madrid, el ir, había mucha gente en aquella época, en el 77, yo recuerdo, pues yo lo viví, y había mucha gente de pub en pub, eran sitios donde había un montón venía mucha gente de la dictadura, huyendo de la dictadura latinoamericana, sobre todo de Argentina, luego después de Chile, pero en aquella época venía mucha gente de Argentina cantando con voces excelentes. Me acuerdo de Rafael Amor, Carlos Cano de Granada también estaba ya cantando. Él consiguió algunos, hasta que no llegó a la Mandrágora, un pub típico de Madrid, que con Javier Crae y con Pérez pudieron empezar pero eran gamberradas, no eran, pero gustaban, eran gente muy desenfadada y era gente muy divertida, hacían letras ingeniosas y empezaron a gustar. Luego allí fue donde consiguieron, pues eso, que algunos de los productores de televisión lo vieran, los llamaran a televisión. Me acuerdo yo de haberle visto cantando en blanco y negro todavía alguna canción con algunas malas palabras, y bueno, fue un poco escandaloso. Se habló, y que hablen de uno, sea bien o sea mal, que hablen de uno, y por ahí se empezó a lanzar y a conseguir ciertos contratitos. Sabe que yo entiendo que para Sabina no fue tan difícil llegar a la gente, porque cuando se tiene un máster en vida real, y él lo tenía, porque la vida de Sabina fue bastante dura en el tiempo que estuvo en Londres y que estuvo por allá, él aprendió bastante, o sea, aprendió porque... Tienes razón, porque además yo creo que hay dos componentes, hay un componente por lo menos que es muy curioso y muy importante, el don de gente, el saber tratar a la gente, porque es verdad que tienes vida, tienes experiencia, pero sobre todo él juega un rol de golfo noctámbulo callejero, pero culto. Sí. O sea, puede ser el más macarra y el más golfo, el más sinvergüenza, pero es un tipo que está leyendo, y al estar leyendo él puede aportar. Entonces se hace ágil, se hace rápido, se hace culto, y tiene mucho éxito en los círculos en los que se habla, en los que se comenta, en los que interviene la palabra. Aparte que ese punto de golfería y ese punto intelectual es una combinación muy buena, pero además es simpático, además tiene una sonrisa fácil y abierta y contagiosa. Entonces él enganchaba. Puede ser ácido también, porque en ocasiones ha sido bastante ácido, pero eso yo creo que le conectaba muy bien con la gente. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Ramón. Yo creo que era García Márquez que decía, o que dijo, que lo mejor del mundo es vivir en un prostíbulo, porque en el prostíbulo hay muchas experiencias de noche y mucha tranquilidad de día, y eso era justamente la vida de Joaquín Sabina, esa vida de golfo, esa vida de noctívago, esa vida de bebedor, esa vida de consumidor de estupefacientes, de drogas, ¿no? Y entonces en el día era un hombre dedicado a su creación literaria, a su creación musical, y además a la lectura y a afincar su conciencia intelectual, y eso lo hace muy importante. Pero aún más a un cantautor que ha tomado posición, no ya una posición política, sino una posición libertaria para su pueblo España, que todavía la sigue manteniendo, y que la misma vanguardia de las letras de sus canciones y de su música son frutos, son producto de esa especie de protesta interna en contra del status quo de lo establecido en España. Son muchas condiciones, muchas características que pueden hacer grande a un artista, y creo que por eso Joaquín Sabina es tan grande, además de la admiración que sentía por gente que se comprometió, como el caso de Miguel Hernández, como el caso de César Vallejo, como el caso de Pablo Neruda, a quien conocía de manera profunda. Luego, en el próximo bloque, vamos a leer un poema
de Joaquín Sabina, para que los amables televidentes vean por qué Joaquín Sabina es Joaquín Sabina, uno de los más grandes cantautores que ha dado España en todos los tiempos. Y cuando decimos en todos los tiempos a España, no estamos hablando de una historia de 500 años, estamos hablando de una historia de miles de años. Por esa poesía, por esa música tan vanguardista, tan renovadora, es que tenemos a un hombre como Joaquín Sabina. Sí, sobre la cita que usted hacía, Omar, aunque Márquez la menciona, realmente es de Faulkner, la de trabajar por la noche en un prostíbulo, pero Márquez la retoma y también la hace suya, porque es verdad, o sea, lo ideal es que de noche se trabaje en un prostíbulo